¿Alguna vez te has preguntado quiénes son realmente las personas que te rodean cuando creen que no puedes verlas? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que decidió sumergirse en la oscuridad para descubrir la luz de la verdad sobre su propia vida. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, donde publicamos historias increíbles todos los días. Dale like al video si te gusta este relato y déjanos en los comentarios de qué ciudad eres y a qué hora nos escuchas. Bautista Olmedo tenía 32 años. Un ático de 400 metros cuadrados en el sector más exclusivo de la ciudad de Asunción. 3 vehículos de alta gama de la marca BMW estacionados en su garaje privado y una interrogante que martilleaba su mente sin descanso desde hacía varias semanas. Él se preguntaba constantemente quién de todas las personas que formaban su círculo cercano era verdaderamente leal y honesto con él, o si todos simplemente estaban allí por su posición. La empresa que dirigía no era un logro propio, sino que había pertenecido originalmente a su padre, un hombre de negocios muy respetado en todo el país. Su progenitor, Facundo Olmedo, había levantado la corporación Olmedo Construcciones partiendo de la nada absoluta, colocando cada ladrillo con esfuerzo durante 23 largos años, hasta que un ataque al corazón fulminante lo derribó una mañana cualquiera de martes, sin previo aviso, sin despedidas y sin tiempo para legar su sabiduría al hijo que heredaría todo su imperio de repente. Bautista apenas contaba con 26 años de edad cuando estampó su firma en los primeros documentos legales que lo acreditaban oficialmente como el nuevo director ejecutivo de la organización. 6 años después de aquel suceso, bajo su mando, la compañía estaba facturando 3 veces más que en la época de su padre, demostrando una gran capacidad para los negocios modernos. Sin embargo, sentía que algo en algún rincón de la estructura se había corrompido, volviéndose podrido y oscuro sin que él se diera cuenta. Lo descubrió de forma fortuita una tarde de jueves, mientras caminaba por el pasillo principal y pasó frente a una sala de juntas cuyas puertas de cristal laminado estaban mal cerradas, dejando un espacio entreabierto. Dentro de la oficina, 2 directores de alto rango, Hugo Quintero y Santiago Base, ambos con más de 15 años de antigüedad en la firma y contratados personalmente por su padre, hablaban animadamente. Ambos ejecutivos estaban de espaldas a la puerta y Bautista pudo observar cómo uno de ellos gesticulaba exageradamente, imitando de forma burlesca los movimientos torpes de un repartidor que había ido a la empresa esa misma mañana. Se trataba de un hombre de mediana edad que padecía una discapacidad visual severa y que simplemente había cumplido con su trabajo de entregar un paquete importante en el piso ejecutivo de la torre. El otro director soltaba carcajadas tan fuertes que su rostro se ponía rojo, su abdomen se sacudía violentamente y su corbata de seda oscilaba de un lado a otro por el movimiento del cuerpo. Ninguno de los 2 hombres tenía la menor idea de que su jefe, Bautista Olmedo, estaba parado justo detrás de ellos, observando la escena con una mezcla de incredulidad y un profundo rechazo. Él decidió no interrumpir ni entrar en la habitación, sino que se quedó inmóvil en el pasillo durante casi 1 minuto completo, mirando fijamente a aquellas 2 figuras que convertían el escenario de la oficina en una comedia cruel. Sintió que algo se contraía con fuerza dentro de su pecho, una sensación física de opresión que lo dejó momentáneamente sin aliento ante lo que veía. No se trataba de una ira explosiva o de un ataque de rabia, sino de algo mucho peor. Era el reconocimiento frío y seco de que esas eran las personas que representaban a su empresa ante el mundo exterior.
Eran los mismos individuos que tomaban decisiones cruciales que afectaban la vida de cientos de empleados honestos y que utilizaban el apellido Olmedo en reuniones de negocios como si fuera propio. Aquella misma noche, encontrándose solo en su lujoso ático y sosteniendo un vaso de whisky de Malta que apenas llegó a probar, Bautista Olmedo concibió la idea más extraña y radical de toda su existencia. Decidió que iba a fingir ante todos que había perdido la visión de manera repentina debido a una complicación médica inesperada. Para él, esto no representaba un acto de locura o desesperación, sino que era la única forma real y efectiva de conocer la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban. Su razonamiento era sencillo pero contundente. Nadie se atreve a tratar mal a un hombre poderoso y rico mientras éste los está mirando directamente a los ojos. La máscara de la amabilidad y el respeto solo se cae cuando la persona cree firmemente que no está siendo observada ni juzgada por su superior. Un jefe que pareciera vulnerable, aparentemente ciego y dependiente del auxilio de los demás, crearía el escenario perfecto para que las verdaderas personalidades salieran a la superficie sin ningún filtro. Bautista pasó todo el fin de semana preparándose meticulosamente para llevar a cabo su plan, comprando un bastón blanco articulado en un sitio web especializado en artículos para personas con discapacidad visual. Dedicó horas enteras a observar videos de orientación y movilidad en Internet, aprendiendo con paciencia los movimientos exactos, la postura correcta y la forma en que el cuerpo se orienta en el espacio físico. Practicó intensamente dentro de su propio apartamento con los ojos vendados, caminando entre los muebles hasta que logró moverse con una naturalidad que resultaba completamente convincente para cualquier observador externo. Para dar validez legal y médica a su supuesta condición, llamó a su médico de confianza, el doctor Alberto Pineiro, quien había sido un amigo cercano de la familia desde los tiempos en que su padre dirigía la empresa. Le pidió al doctor que redactara y firmara un documento ficticio con un diagnóstico de desprendimiento de retina bilateral agudo y de carácter temporal. El pronóstico de recuperación sería favorable pero lento, lo que justificaría plenamente el uso constante de gafas oscuras de alta protección y la necesidad de utilizar el bastón blanco para desplazarse. El doctor Alberto guardó un silencio sepulcral durante unos 30 segundos después de escuchar los detalles del elaborado plan de Bautista, procesando la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. Finalmente, el médico suspiró y comentó que Bautista era idéntico a su padre cuando se le metía una idea fija en la cabeza que nadie podía quitarle, y procedió a firmar los papeles necesarios para la farsa. El lunes siguiente, a primera hora, Bautista Olmedo llegó a las oficinas de Olmedo Construcciones a las 8:20 de la mañana, vistiendo gafas de lentes opacas que bloqueaban su campo visual. En su mano derecha sostenía firmemente el bastón blanco mientras era guiado por su asistente personal, Tomás Vieira, un joven de 28 años que trabajaba con él desde hacía tiempo. Tomás había sido advertido la semana anterior sobre el experimento y había recibido instrucciones estrictas de mantener un secreto absoluto sobre la verdadera capacidad visual de su jefe. Tomás era el único ser humano en toda la organización que conocía la verdad detrás de la farsa, mientras que el resto de los miles de empleados que trabajaban en la sede central no sospechaban absolutamente nada. La reacción de los presentes al ver entrar al director ejecutivo en esas condiciones fue inmediata y, en muchos aspectos, totalmente predecible para el ojo observador de Bautista. Los directores de las diferentes áreas se acercaron uno por uno para ofrecer su ayuda y expresar su solidaridad con una prontitud que rayaba en lo exagerado.
Hugo Quintero, el mismo hombre que se había burlado del repartidor ciego solo 3 días antes, fue el primero en aparecer con una voz cargada de una compasión artificial. Hugo se acercó y le dijo a Bautista que lamentaba profundamente la difícil situación por la que estaba pasando, asegurándole que podía contar con él para absolutamente cualquier cosa que necesitara en la oficina. Le prometió de forma solemne que él sería sus ojos dentro de la empresa, instándolo a confiar plenamente en su gestión mientras durara su periodo de supuesta ceguera. Bautista simplemente sonrió de forma tenue, agradeció el gesto con palabras breves y se mantuvo en silencio, observando internamente cómo empezaba a desplegarse el teatro a su alrededor. Las secretarias comenzaron de inmediato a reorganizar los muebles para facilitarle el paso, mientras el ambiente se llenaba de una cortesía que Bautista sabía que era en su mayor parte una actuación profesional. El ambiente en la sede de Olmedo Construcciones cambió drásticamente tras el anuncio de la supuesta discapacidad de su director. Alguien, con una eficiencia casi excesiva, colocó cintas antideslizantes de color amarillo brillante en todos los bordes de los escalones que subían hacia el entresuelo, una medida de seguridad que era técnicamente excelente y que debió haberse implementado hacía años por pura normativa. Mientras tanto, el departamento jurídico de la firma se acercaba discretamente a Tomás para indagar si habría cambios sustanciales en los protocolos de aprobación de documentos legales y financieros. Por su parte, el Departamento de Recursos Humanos no tardó en enviar un correo electrónico masivo a toda la plantilla, solicitando la máxima colaboración de todos los empleados con la nueva fase de vida del CEO. Todo en la oficina se volvió extremadamente organizado y, a ojos de Bautista, profundamente performático. Era exactamente la respuesta burocrática y superficial que él había anticipado antes de iniciar su experimento social. Fue entonces cuando, el martes por la mañana, a las 7:40, mucho antes de que la mayoría de los administrativos ocuparan sus puestos, Bautista se cruzó con Martina Furtado. En realidad, no fue un encuentro visual, sino que él la escuchó mucho antes de percibir cualquier otra cosa en el silencioso pasillo del 5º piso. Oyó el sonido rítmico del carrito de limpieza rodando sobre el suelo, acompañado por el eco amortiguado de una música que salía de unos auriculares que ella usaba a un volumen muy bajo. El aire se llenó de un aroma suave a producto de limpieza que mezclaba notas de limón con algo más dulce que Bautista no lograba identificar con precisión en ese momento. Él había llegado temprano a propósito para observar la dinámica de la empresa en las horas previas al bullicio, cuando las máscaras sociales aún no se habían colocado por completo. Bautista Olmedo estaba de pie cerca de un ventanal, fingiendo orientarse con su bastón blanco, cuando tropezó levemente con su propio pie y tuvo que apoyar una mano en la pared para recuperar el equilibrio. No fue una caída aparatosa, pero el ruido que provocó fue suficiente para atraer la atención de la mujer que limpiaba cerca de allí. «Cuidado», dijo una voz femenina desde muy cerca, sin rastro de alarma innecesaria o de esa preocupación exagerada que todos los demás le habían mostrado desde el lunes. Era una voz directa y sumamente presente, como si la persona estuviera simplemente constatando un hecho físico sin juzgarlo ni añadirle drama emocional. «Hay un pequeño desnivel en el suelo justo ahí delante, antes de llegar a la puerta de la zona de café», continuó ella con naturalidad. La mujer explicó que la constructora que realizó la última reforma en ese piso dejó una unión defectuosa en el granito y que ya lo había reportado 3 veces al equipo de mantenimiento sin éxito. Bautista giró el rostro hacia la dirección de donde provenía la voz, percibiendo a través de sus gafas opacas una silueta borrosa que parecía ser una mujer joven de uniforme azul.
Él mantuvo su expresión de ceguera total mientras le agradecía la advertencia con una palabra breve, a lo que ella respondió con un simple «de nada», antes de retomar su labor. Bautista se quedó inmóvil por un instante, procesando el hecho de que nadie en los últimos 2 días le había mencionado aquel obstáculo real en su trayecto cotidiano. Todos habían reorganizado mesas y enviado correos electrónicos, pero ninguno de sus directores se había tomado la molestia de señalar un peligro físico genuino en su camino. Aquella empleada, Martina Furtado, ya se había quejado 3 veces por ese problema antes de que él fingiera estar ciego, demostrando un compromiso con el lugar que iba más allá de sus tareas. Bautista avanzó lentamente hacia la zona de café con su bastón, reflexionando sobre la información que Tomás le había proporcionado sobre la plantilla antes del experimento. Martina tenía 27 años, trabajaba en el turno de mañana y había sido contratada hacía 4 años a través de una empresa externa de servicios integrales. Su salario era apenas el mínimo legal más un pequeño suplemento. Vivía en un barrio modesto de la periferia norte y no tenía ni una sola amonestación en su expediente. A pesar de llevar 4 años en la compañía, Bautista se dio cuenta con una punzada de culpa de que nunca antes le había prestado la más mínima atención. Ya en la zona de café, Bautista se posicionó cerca de la encimera donde estaba la cafetera automática, realizando movimientos pausados como si buscara los objetos con el tacto. Escuchó pasos detrás de él que eran distintos a los de Martina, más pesados y apresurados, seguidos inmediatamente por la voz de su asistente Tomás. Tomás se ofreció a servirle el café de inmediato, pero la voz de Martina intervino desde la entrada de la habitación con una seguridad tranquila. «Él sabe usar una cafetera perfectamente», comentó ella, habiendo entrado en silencio y comprendiendo que Bautista solo necesitaba un segundo para orientarse espacialmente. Luego, dirigiéndose directamente a él en un tono de voz más bajo y respetuoso, le indicó que la taza estaba a unos 20 centímetros de su mano derecha. Martina añadió con precisión que el asa de la taza estaba orientada exactamente hacia él para facilitar que la tomara sin dificultad alguna. Bautista extendió la mano con lentitud y encontró el objeto justo donde ella le había indicado, mientras Tomás permanecía en un silencio sepulcral observando la interacción. Al dar el primer sorbo de café esa mañana, Bautista sintió que era el mejor que había probado en mucho tiempo, y no por el sabor del grano en sí. Lo que lo hacía especial era el silencio respetuoso de ese momento y el hecho de que Martina, en menos de 2 minutos, había hecho más por su autonomía que cualquier director. Ella no había sentido una lástima condescendiente ni había intentado competir por su atención o aprobación de manera rastrera. Simplemente había observado lo que era necesario hacer para ayudar y lo había ejecutado sin hacer ruido y sin esperar un agradecimiento efusivo a cambio. En los días que siguieron, Bautista comenzó a ajustar sus propios horarios de llegada y movimiento para asegurarse de cruzarse con ella casualmente. Se decía a sí mismo que esto era parte necesaria de su investigación y del experimento social que estaba llevando a cabo en su propia empresa. Sin embargo, cada vez que se quedaba quieto en el pasillo, con el bastón en la mano y escuchaba el traqueteo del carrito acercándose, sentía una anticipación inusual. Martina nunca cambió su forma de ser con él, y ese fue el dato más perturbador y revelador que Bautista recopiló durante esos días. Absolutamente todos los demás a su alrededor habían modificado su comportamiento de forma drástica desde que apareció con las gafas oscuras y el bastón. La gente ahora le hablaba mucho más despacio, utilizaba palabras excesivamente sencillas como si la ceguera hubiera mermado su capacidad intelectual de repente. Algunos hacían gestos exagerados con las manos mientras hablaban, olvidando por completo que, supuestamente,
Él no podía ver esas señales visuales. Otros incluso evitaban pasar por el mismo pasillo donde él se encontraba, como si su discapacidad fuera algo contagioso o demasiado incómodo de presenciar de cerca. Martina, en cambio, le hablaba exactamente de la misma manera que lo haría con cualquier otro ser humano, de forma directa y sin ceremonias innecesarias. Su economía de palabras no era una muestra de frialdad, sino de un respeto profundo que no desperdiciaba atención en gestos vacíos o fingidos. Cuando ella decía algo, era porque realmente tenía una información valiosa que compartir o una observación pertinente que hacer sobre el entorno. El jueves de esa primera semana le advirtió sobre una caja pesada que el personal de mantenimiento había dejado olvidada en medio del pasillo. El viernes le comentó que el pomo de la puerta de una de las salas de reuniones estaba suelto y que alguien podría lastimarse si no se arreglaba pronto. Finalmente, el lunes de la segunda semana, ella simplemente colocó un vaso con agua fresca sobre la mesa de la sala de espera donde él estaba sentado. Lo hizo sin que él lo pidiera, en total silencio, y Bautista solo escuchó el suave tintineo del cristal al posarse y los pasos de ella alejándose. Bautista se quedó contemplando aquel vaso de agua durante un tiempo que le pareció eterno, aunque para sus ojos no era más que una mancha blanca y brillante sobre la madera oscura de la mesa lateral. Aquel gesto tan simple lo golpeó con más fuerza que cualquier informe financiero de la última década, porque lo obligó a preguntarse cuándo había sido la última vez que alguien hacía algo así por él. No se trataba de un servicio contratado o de una orden ejecutada, sino de alguien que simplemente había percibido que él podría tener sed y había actuado sin convertirlo en una función teatral de cuidado. En su vida cotidiana, Bautista estaba comprometido con una mujer llamada Ariadna Araripe, de 30 años, hija de un influyente empresario del sector hotelero de la ciudad de Punta del Este. Ariadna era una mujer de una belleza incuestionable, rubia y siempre impecable, con una sonrisa diseñada perfectamente para las fotografías de eventos sociales, pero que solía desvanecerse en cuanto las conversaciones se tornaban difíciles o profundas. Su relación llevaba ya 2 años, y el compromiso parecía más una consecuencia lógica de sus círculos sociales que una decisión nacida del corazón o de una conexión real. Eran 2 jóvenes que encajaban en las agendas familiares, cuyas apariencias funcionaban de maravilla en las portadas de revistas y cuyas vidas estaban coreografiadas con una precisión empresarial. Desde que Bautista inició su experimento de ceguera fingida, Ariadna lo había llamado apenas 4 veces, y en 3 de esas ocasiones la comunicación no superó los 5 minutos. Ella se limitaba a preguntarle si se encontraba bien, comentando que la situación era sumamente molesta y que llegaba en el peor momento posible justo antes de un evento importante de su propia familia. En lugar de profundizar en el estado anímico de su prometido, rápidamente cambiaba de tema para discutir detalles sobre el banquete que debían confirmar antes de que terminara el mes. Una noche de la segunda semana, Bautista se encontraba en su ático, sentado en la penumbra por puro hábito, ya que la oscuridad se sentía ahora menos pesada que el engaño de la luz. Su teléfono sonó y era Ariadna, quien sin preámbulos le informó que había pasado por la empresa esa misma tarde y que ya sabía que él estaba en una reunión. Ella le mencionó que Hugo Quintero le había contado que él estaba permitiendo que los directores tomaran decisiones importantes en su lugar debido a su condición actual. Bautista guardó silencio un segundo antes de aclarar que él jamás había dicho tal cosa, pero Ariadna insistió en que eso era lo que Hugo había entendido de la situación. Ella le sugirió con frialdad
que debía ser más realista con sus nuevas limitaciones, a lo que él respondió cortante que solo tenía un problema visual temporal, no una discapacidad mental, y colgó. Se quedó sentado en el silencio de su hogar, pensando no tanto en la frialdad de su prometida, sino en el hecho de que Hugo Quintero ya estaba moviendo sus piezas en el tablero de la empresa. En apenas 2 semanas de experimento, el director ya había mantenido al menos 2 reuniones con proveedores importantes sin comunicárselo a Bautista en ningún momento. Peor aún, Hugo había firmado una carta de intención con una proveedora de materiales de construcción que estaba bajo investigación por fraude y le mentía a la pareja del CEO sobre la delegación de poderes. Bautista grababa cada conversación y Tomás documentaba cada irregularidad, pero lo que más resonaba en su cabeza no eran las pruebas de la traición, sino la voz de Martina diciendo: «La taza está frente a usted». Aquellos pasos que se alejaban sin esperar un agradecimiento se habían convertido en el único punto de anclaje de realidad que sentía en ese mar de falsedades corporativas. Fue al inicio de la 3ª semana cuando Bautista se enteró, casi por accidente, de la existencia de un pequeño llamado Benjamín. Tomás lo mencionó de pasada durante un informe matutino, refiriéndose a Martina simplemente como la mujer del turno de la mañana, pues no sabía que su jefe ya conocía su nombre. Resulta que ella había solicitado permiso al Departamento de Recursos Humanos de la empresa externa para salir temprano un miércoles, porque debía llevar a su sobrino al médico. El pedido le fue denegado de forma tajante, basándose en una regla estricta que exigía solicitar salidas con 48 horas de anticipación. Bautista, intrigado, le pidió a Tomás que investigara si ella finalmente había podido asistir a la cita médica con el niño, sintiendo una urgencia que no sabía explicar. Tomás descubrió que Martina no había ido al médico ese miércoles. Se quedó trabajando hasta el final de su turno a las 2 de la tarde y luego corrió desesperada hacia la escuela del niño. Benjamín era un niño de 6 años que vivía bajo su cuidado desde que la hermana menor de Martina había desaparecido 18 meses atrás en circunstancias extrañas. El informe describía el paradero de la madre biológica simplemente como desconocido, dejando a Martina como la única protección del pequeño. Debido a la negativa del permiso laboral, la consulta médica tuvo que ser reprogramada para la semana siguiente, dejando al niño sin atención inmediata. Bautista pasó un día entero procesando esa información, pensando en los 18 meses que esa mujer llevaba cargando con esa responsabilidad en solitario. Ella había absorbido a un niño de 4 años en su vida que ahora tenía 6, sin faltar un solo día al trabajo y sin pedir ayuda ni compasión a nadie en la oficina. Todo esto lo hacía ganando apenas el salario mínimo, con un pequeño suplemento, viviendo en un apartamento cuyo alquiler consumía gran parte de sus ingresos mensuales. Tomás, operando ya como un investigador privado, descubrió que Martina incluso enviaba dinero todos los meses a su madre enferma en una provincia lejana del interior del país. Los registros de transferencia bancaria mostraban una disciplina financiera casi heroica para alguien que ganaba tan poco dinero y tenía tantas cargas familiares. Bautista se sintió abrumado por la magnitud de la lucha diaria de esa mujer, que contrastaba violentamente con la opulencia y las quejas superficiales de su propio entorno. Aquella noche, Bautista permaneció mucho tiempo en el balcón de su ático, dejando que el viento frío de julio golpeara su rostro sin buscar refugio en un abrigo. Pensaba en Martina, en cómo ella guiaba su mano hacia la taza de café con una dignidad natural y en cómo se preocupaba por los peligros del piso sin que nadie se lo pidiera. Sentía una vergüenza que calaba hondo, una sensación que no nacía de su posición como director ejecutivo, sino de algo mucho más humano y profundo.
Era la vergüenza de haber pasado años mirando el mundo desde la ventana de un rascacielos de lujo, creyendo erróneamente que eso era realmente ver la vida. Se dio cuenta de que su supuesta visión anterior había sido mucho más limitada que la ceguera que ahora estaba fingiendo para el resto del mundo. El jueves de esa tercera semana, el pequeño Benjamín apareció de forma inesperada en las oficinas de Olmedo Construcciones, algo que Martina no había planeado. El niño se había escapado de su escuela y había llegado hasta allí por su cuenta, provocando un momento de tensión absoluta para su tía. Más tarde, ella explicaría con una voz quebrada por el miedo y el alivio que el niño hacía eso a veces cuando se sentía asustado o tenía pesadillas. Según los psicólogos escolares, esta conducta era una respuesta traumática directa a la desaparición de su madre biológica tiempo atrás. Benjamín era un niño de cabello rizado que cargaba una pequeña mochila con un dinosaurio verde y que se presentó en la recepción preguntando por su tía con una seriedad impropia de su edad. Bautista estaba sentado en la sala de espera del quinto piso cuando escuchó los pasos pequeños y rápidos que se aproximaban por el corredor principal. Luego, escuchó la voz de Martina, una mezcla de alivio y angustia, preguntándole al niño qué estaba haciendo allí y recordándole que no podía salir de la escuela así. El niño respondió con una voz pequeña pero firme que sabía que no debía hacerlo, pero que lo había hecho porque ella no estaba allí con él. Bautista, con sus gafas oscuras y su bastón apoyado en el regazo, sintió que aquellas palabras calaban en su pecho como algo pesado y dolorosamente vivo. Tú no estabas allí. No era una acusación malintencionada, sino la triste constatación de un niño que había aprendido demasiado pronto que la gente a veces simplemente desaparece. Bautista permaneció sentado en la sala de espera, asimilando el peso de esas 4 palabras que el pequeño Benjamín acababa de pronunciar. No era una acusación, sino la pura constatación de un niño que aprendió temprano que las personas a veces simplemente no están donde deberían estar y que la única forma de lidiar con eso es ir hasta donde ellas se encuentran. Martina dijo algo en voz baja y luego Bautista escuchó cómo los pasos de ambos se aproximaban hacia donde él estaba sentado. Ella probablemente tenía la intención de llevar al niño a esperar allí mientras terminaba su turno de limpieza, ya que no había otro lugar seguro para dejar a un menor en una empresa de ese tipo. Bautista se quedó inmóvil, mirando hacia el frente con sus gafas oscuras, simulando que no había escuchado absolutamente nada de la conversación previa. Al entrar en la habitación y ver al director ejecutivo, Martina se detuvo de inmediato y pidió disculpas con voz tensa, sin saber que alguien ocupaba el espacio. Bautista, sin pensarlo demasiado, le respondió con calma que podían quedarse allí y que la presencia del niño no le causaba ninguna molestia. Se produjo un breve silencio, roto únicamente por el sonido de una mochila de dinosaurio siendo soltada en el suelo y los pasos cortos del niño, acercándose con curiosidad. Benjamín se plantó justo frente a Bautista y se quedó observándolo con esa intensidad particular que tienen los niños pequeños cuando examinan algo que no logran comprender todavía. «¿Por qué tienes puestas gafas oscuras aquí adentro?», preguntó el pequeño con total honestidad, interrumpiendo el intento de su tía por callarlo. Bautista se giró levemente hacia la dirección de la voz del niño y explicó que tenía un problema en los ojos que no le permitía ver bien las cosas. Benjamín, con la lógica directa de su edad, le preguntó si era ciego, a lo que Bautista respondió que casi lo era, al menos por el momento. El niño guardó silencio por un instante procesando la respuesta y luego comentó que debía ser algo muy malo no poder ver lo que sucede alrededor. Bautista, tratando de mantener la conexión, le dijo que aunque no veía bien, eso le ayudaba a desarrollar mucho mejor su sentido del oído.
Tras otra breve pausa, Benjamín fue hasta la silla que estaba justo al lado de Bautista y simplemente se sentó allí, sin pedir permiso ni preguntar si podía hacerlo. Se sentó con una naturalidad asombrosa, como si fuera lo más normal del mundo acompañar a un hombre que no ve en una sala de espera corporativa. Martina se quedó de pie cerca de la puerta, claramente descolocada y sin saber exactamente cómo reaccionar ante la conducta de su sobrino. Bautista rompió el hielo comentando que su tía trabajaba muy duro, a lo que el niño asintió diciendo que ella siempre se iba muy temprano. Benjamín añadió que cuando él se despertaba por las mañanas, ella ya se había marchado a cumplir con sus obligaciones laborales. Martina hizo un movimiento imperceptible de angustia que Bautista no pudo ver con claridad, pero que logró sentir perfectamente en el aire. Bautista le preguntó al niño si su tía le contaba cómo era el lugar donde trabajaba, y el pequeño respondió que no mucho, pero que sabía que era un sitio muy grande. Benjamín continuó diciendo que ella mencionaba que el lugar era enorme y que tenía un jefe que era bastante pesado. Martina soltó un sonido estrangulado, una mezcla de horror y risa sofocada, e intentó intervenir diciendo que ella no había usado esa palabra exacta. Bautista, manteniendo una seriedad absoluta en su voz, le preguntó al niño si ella no había dicho su nombre. El pequeño explicó que ella solo decía que tenía un jefe que ni siquiera sabía el nombre de ninguna de las personas que trabajaban allí. Se produjo un silencio muy largo y pesado, una pausa donde la pregunta del niño quedó flotando en el aire. ¿Tú sabes cómo se llama ella? Benjamín lanzó esa interrogante con un peso que seguramente no calculó, pero que Bautista sintió en toda su magnitud mientras Martina permanecía inmóvil. Sí, lo sé, respondió Bautista finalmente, pronunciando el nombre de Martina con una claridad que pareció sorprender a los presentes. El niño se mostró satisfecho con la respuesta, como si hubiera realizado una prueba necesaria y el resultado hubiera sido el que él esperaba obtener. Poco después, Martina dijo que debía retomar sus labores. Pidió disculpas con una formalidad que funcionaba como una armadura defensiva y se llevó al pequeño. Antes de desaparecer por el corredor, ella se detuvo apenas medio segundo, un cambio en el ritmo de los pasos que Bautista detectó, pero ante el cual no dijo nada. Una vez solo en la sala de espera, Bautista notó que la mochila de dinosaurio verde se había quedado olvidada en el suelo, al lado de la silla. La recogió con cuidado, llamó a Tomás por el interfono y le dio instrucciones precisas de entregarla a la empleada de limpieza antes de que terminara su turno. Esa misma noche, en la soledad de su ático, Bautista pasó 2 horas releyendo los informes detallados que Tomás había recopilado sobre el comportamiento de sus empleados. La lista de hallazgos era extensa y, en muchos sentidos, profundamente deprimente para alguien que confiaba en su equipo directivo. Hugo Quintero acumulaba 7 episodios documentados de toma de decisiones sin autorización y 2 reuniones con proveedores que nunca fueron reportadas al CEO. Además, existía un correo electrónico interno donde Hugo se refería a Bautista de forma despectiva como el ceguito mientras hablaba con Santiago Base. Santiago, por su parte, participaba activamente en todas las maniobras de Quintero y realizaba comentarios negativos sobre la capacidad de gestión de Bautista con otros directores. Incluso la gerente de recursos humanos, Patricia Drummond, a quien Bautista consideraba una profesional discreta, había sugerido buscar estructuras alternativas de liderazgo. El único que se había comportado de manera impecable era Tomás, pero Bautista sabía que eso no contaba realmente porque él conocía la verdad. En medio de todo ese caos de deslealtad, el nombre de Martina Furtado ni siquiera aparecía en el informe principal de Tomás porque no había nada negativo que reportar.
No hubo deslices, ni comentarios malintencionados, ni cambios de comportamiento, solo una consistencia ética que parecía casi imposible en ese contexto corporativo. Sin embargo, había otro dato en el reporte que Bautista tuvo que leer 3 veces para poder procesar la magnitud de la traición personal. Tomás había incluido casi como una nota al pie de página una observación sumamente inquietante sobre su prometida Ariadna Araripe. Ariadna se había reunido a almorzar con Hugo Quintero un miércoles de la segunda semana en un restaurante alejado de la zona empresarial. Aquella reunión no figuraba en la agenda de ninguno de los dos, y aunque el tema discutido era desconocido, las consecuencias fueron inmediatas. 2 días después de ese almuerzo, Quintero solicitó al departamento jurídico un análisis legal sobre los procesos de sucesión por incapacidad del CEO. Bautista cerró la carpeta del informe y se quedó mirando las luces de la ciudad reflejadas en el mar, pensando en el legado de su padre. Se dio cuenta de que su experimento había dejado de ser sobre la empresa para convertirse en una revelación sobre su propia vida y sus carencias. Había pasado 4 años sin saber el nombre de la persona que limpiaba su oficina mientras su propia prometida conspiraba con un director desleal. Bautista Olmedo reflexionaba sobre cómo un simple niño de 6 años, con su mochila de dinosaurio, tenía una visión más clara de la realidad que cualquier ejecutivo de su edificio. Se dio cuenta de que aquel lugar concreto, con sus desniveles en el granito y sus cafeteras, era mucho más real para el pequeño Benjamín que cualquier promesa abstracta de éxito. Pensó profundamente en el vaso de agua que nadie le había pedido, posado sobre la mesa con una delicadeza que no esperaba nada a cambio. Por primera vez en muchísimos años, el director ejecutivo de Olmedo Construcciones no tenía la menor idea de qué camino tomar ni cómo reaccionar. Esa sensación de desorientación genuina, que esta vez no era fingida ante nadie, era lo más honesto que había sentido en su interior en mucho tiempo. El cierre definitivo de su experimento social se programó para el último viernes del mes, mediante una reunión formal con todos los directores y el consejo. Bautista le dio instrucciones precisas a Tomás para que organizara el encuentro bajo la excusa de realizar un balance trimestral de gestión rutinario. Sin embargo, la noche anterior a la gran cita, Bautista sentía que tenía una tarea pendiente que debía resolver antes que cualquier asunto corporativo. Sabía que Martina Furtado solía terminar su jornada laboral y salir de las instalaciones de la empresa exactamente a las 2 de la tarde. Así que a la 1:50, Bautista se posicionó estratégicamente en el pasillo del 5º piso, pero esta vez lo hizo de una forma distinta. Se presentó allí sin su bastón blanco, sin las gafas oscuras opacas y permaneció de pie, con la mirada fija, cerca del gran ventanal que daba a la calle. Martina dobló la esquina del corredor con su carrito de limpieza a la 1:56, con sus auriculares descansando sobre su cuello. Se detuvo de forma fulminante en cuanto sus ojos se encontraron con los de Bautista, quien la miraba fijamente con una claridad absoluta. Ella observó la ausencia total del bastón y de las gafas, procesando la imagen de su jefe recuperado milagrosamente en un segundo de silencio. ¿Usted puede ver?, preguntó ella, aunque en su tono de voz no había una duda real, sino una confirmación de lo que presenciaba. Bautista respondió con un simple sí, manteniendo el contacto visual mientras ella lo escrutaba durante un momento que pareció eterno en el pasillo. En el rostro de Martina no se percibía rabia todavía, sino un proceso interno de reorganizar toda una narrativa que acababa de ser destruida. Ella quiso saber desde hace cuánto tiempo él recuperó la visión, a lo que Bautista confesó con total sinceridad que veía desde el inicio.
se produjo otro silencio denso mientras ella miraba su carrito de trabajo y luego volvía a clavar su mirada en los ojos del empresario. ¿Por qué hizo algo así?, cuestionó ella con una calma que inquietó a Bautista, quien procedió a explicarle brevemente los motivos de su farsa. Le habló sobre el experimento, sobre la actitud de los directores y sobre su imperiosa necesidad de saber quién era leal cuando él pareciera vulnerable. Martina lo escuchó con atención, sin interrumpir ni una sola vez, manteniendo una contención emocional que Bautista reconoció como una herramienta de supervivencia profesional. Cuando él terminó su relato, ella le lanzó una pregunta directa que le llegó al alma. ¿Y yo? ¿Acaso pasé su examen de honestidad? El tono de Martina no reflejaba vanidad ni orgullo, era la duda legítima de alguien que necesitaba entender en qué juego la habían involucrado. Bautista guardó silencio un momento antes de admitir que ella había sido la única persona en toda la compañía que no cambió absolutamente nada. Ella asintió levemente, como si aquellas palabras solo confirmaran una verdad interna que ella ya poseía, pero que aún así era gratificante escuchar de él. Acto seguido, Martina sujetó con firmeza el manubrio de su carrito de limpieza para continuar con su labor, pero Bautista la llamó por su nombre. «Martina», dijo él, con una entonación que hizo que ella se detuviera de nuevo y lo mirara con las cejas levemente fruncidas por la sorpresa. Él le confesó que sentía la necesidad de pedirle una disculpa sincera por algo que lo atormentaba desde que descubrió su identidad. Le recordó que ella llevaba trabajando 4 años en el edificio y él ni siquiera se había dignado a aprender su nombre hasta hacía 3 semanas. Martina, con una madurez que superaba con creces la de cualquier ejecutivo de la torre, le respondió que eso no era un problema que le correspondiera a ella. «Es problema mío», replicó Bautista con firmeza, reconociendo su propia falta de humanidad y de atención hacia las personas que hacían posible su día a día. Ella aceptó sus palabras no como una absolución total, sino como una declaración de hechos, afirmando que lo pasado ya formaba parte del ayer. Bautista insistió en que las cosas no estaban del todo bien, pero le aseguró con convicción que tenía la firme intención de cambiar esa realidad. Ella lo observó por un último segundo antes de alejarse por el pasillo, dejando atrás el sonido de las ruedas contra el granito. Bautista se quedó allí, escuchando cómo ese sonido se desvanecía en la distancia, preparándose mentalmente para la confrontación definitiva que tendría lugar al día siguiente. La reunión del viernes se convertiría, con el paso del tiempo, en una de esas leyendas urbanas que los empleados cuentan durante años en los pasillos. Bautista entró en la gran sala de conferencias caminando con paso firme, sin rastro de su bastón o de las gafas que lo acompañaron semanas. Llevaba consigo una carpeta llena de documentos y una expresión en el rostro que sus conocidos describieron más tarde como algo completamente nuevo y diferente. Se sentó en la cabecera de la mesa, colocó la carpeta frente a él y recorrió con la mirada cada uno de los rostros presentes. Hugo Quintero ocupaba la tercera silla a la izquierda, mientras que Santiago Base estaba justo a su lado, ambos con expresiones de desconcierto absoluto. Patricia Drummond, la gerente de recursos humanos, se encontraba en el extremo opuesto de la mesa, observando la escena con una creciente inquietud interna. Ariadna había sido invitada en calidad de miembro del consejo por su familia, pero envió un mensaje a Tomás alegando un compromiso ineludible de último minuto. Tomás, cumpliendo con su deber informativo, le había confirmado a Bautista que Ariadna estaba en realidad en un restaurante almorzando nuevamente con Hugo. Bautista abrió la carpeta y comenzó a hablar con una voz que resonó en toda la sala de juntas, marcando el fin de la farsa.
Informó a los presentes que durante los últimos 21 días había realizado una evaluación interna de comportamiento y lealtad organizacional bajo una simulación visual. Les explicó que con la ayuda del doctor Alberto Pineiro fingió su condición para observar cómo actuarían todos al creer que él era vulnerable y dependiente. El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto y asfixiante, mientras Hugo Quintero abría y cerraba la boca sin emitir un solo sonido. Bautista reveló que tenía documentadas 7 decisiones no autorizadas de Hugo, sus reuniones secretas y el correo donde se burlaba de su supuesta ceguera. Deslizó copias de las pruebas por la mesa, incluyendo los registros de las conductas similares de Santiago Base y de los cuestionamientos de Patricia. Bautista miró fijamente a cada uno de los presentes en la sala de juntas, cuya quietud era absoluta ante la contundencia de las pruebas presentadas sobre la mesa. Hugo Quintero, Santiago Base y Patricia Drummond escucharon con asombro cómo su jefe les notificaba que quedaban desligados de la empresa con efectos inmediatos. Les informó con una calma definitiva que el departamento jurídico se encargaría de los términos de la rescisión y les pidió que desalojaran sus oficinas ese mismo día. Quintero, con el rostro enrojecido, intentó protestar calificando la situación de absurda, pero Bautista lo cortó en seco reafirmando su autoridad con una determinación que no admitía réplicas. La reunión se extendió por 40 minutos más para reorganizar los mandos administrativos sin que nadie se atreviera a mencionar de nuevo lo ocurrido con el experimento. Al final de la tarde, mientras el sol de julio se filtraba de forma oblicua por los ventanales, Bautista se dirigió a su ático para enfrentar su última verdad personal. Al llegar a su residencia, encontró a Ariadna Araripe con una copa de vino en la mano, quien intentó justificar su almuerzo con Quintero como algo puramente casual. Bautista la interrumpió con serenidad, explicándole que ya no tenía sentido debatir sobre reuniones secretas o análisis de sucesión por incapacidad. Con una voz pausada pero sin rastro de duda, le comunicó que el compromiso matrimonial había terminado definitivamente en ese preciso instante. No era solo por el almuerzo, sino por todo lo que él había descubierto durante esas 3 semanas sobre la vacuidad de su relación y de lo que eran juntos. Ariadna, para su sorpresa, no gritó ni lloró. Simplemente observó a un hombre que parecía haber cambiado profundamente en su interior. Ella abandonó el apartamento esa misma noche con sus pertenencias, dejando tras de sí un silencio que, extrañamente, no se sentía pesado para Bautista. En los días subsiguientes, Bautista cumplió con determinación cada una de las promesas que se hizo a sí mismo durante su tiempo en la oscuridad fingida. Primero, ordenó al equipo legal rescindir el contrato con la empresa externa que gestionaba los servicios de limpieza de Olmedo Construcciones. Acto seguido, inició un proceso de contratación directa para todo el personal de mantenimiento y servicios generales, integrándolos oficialmente a la plantilla de la corporación. Esta nueva política incluía beneficios completos, seguro médico, bonos de alimentación y un salario que superaba en un 30% la media del mercado laboral. Martina Furtado fue la primera persona en recibir la propuesta formal de empleo, la cual le fue entregada personalmente por Tomás, siguiendo las instrucciones de su jefe. Ella se tomó 2 días enteros para analizar el documento antes de presentarse nuevamente en el despacho de la dirección ejecutiva. Era una mañana de miércoles cuando Martina entró en la oficina de Bautista vistiendo una blusa sencilla y con el cabello suelto por primera vez ante él. Bautista se levantó de su escritorio al verla entrar y le preguntó con interés si ya había tenido oportunidad de leer los términos de la propuesta. Ella asintió, pero antes de firmar, quiso saber por qué él había decidido realizar cambios tan profundos con todo el equipo de limpieza.
Bautista se acercó al ventanal y mirando hacia la ciudad le confesó que lo hacía porque era lo éticamente correcto y lo que debió hacerse hace años. Martina insistió en preguntar por qué ella había sido la primera en la lista de llamadas para la nueva fase de la empresa. Él se giró hacia ella y admitió que, mientras fingía no ver, ella fue la única realidad humana que él realmente logró percibir. Se produjo un silencio que no resultó incómodo, sino que se sintió como el preámbulo de algo significativo que estaba por suceder entre ambos. Martina, con una pequeña y verdadera sonrisa, comentó que aquel era el argumento de propuesta de empleo más extraño que había escuchado en su vida. Bautista le aclaró con suavidad que lo que le ofrecía no era simplemente un puesto de trabajo, sino un reconocimiento a su valor como persona. Ella aceptó el empleo finalmente, mencionando que el resto de las cosas se irían viendo con el paso del tiempo y la convivencia diaria. Aquel acuerdo fue más que suficiente para Bautista, quien sentía que finalmente estaba construyendo cimientos sólidos para su nueva vida y para su empresa. 6 meses después, Olmedo Construcciones lanzó un programa innovador de responsabilidad social llamado Visión Real. Esta iniciativa buscaba la capacitación y contratación directa de empleados de servicios generales, convirtiéndose en un modelo a seguir en todo el sector empresarial del país. El programa fue premiado por el Consejo de Responsabilidad Empresarial debido a su impacto positivo en la dignificación de los trabajadores menos visibilizados. Bautista Olmedo presentó el proyecto en una ceremonia solemne ante 50 personas, compartiendo los logros alcanzados sin mencionar el origen secreto de la idea. Entre el público de aquel día se encontraba el pequeño Benjamín, quien llevaba su mochila de dinosaurio verde y estaba sentado junto a su tía. Cuando los aplausos estallaron al finalizar el discurso, el niño se volvió hacia Martina para hacerle una observación con su característica voz alta. Él sabe tu nombre, dijo Benjamín con satisfacción, provocando en Martina una risa profunda, limpia y llena de una alegría genuina. Bautista, desde el escenario, escuchó aquella risa a la distancia y pensó que era el sonido más hermoso y gratificante que había percibido en años. Un año después de haber iniciado aquel experimento que cambió su vida, Bautista regresó al pasillo del 5º piso donde todo había comenzado. Era un sábado por la tarde y el edificio se encontraba en absoluto silencio, permitiéndole notar que el desnivel del granito finalmente había sido reparado. Se quedó allí parado un momento, evocando el recuerdo del bastón que ya no necesitaba y de las lecciones aprendidas en la penumbra. Recordó el vaso de agua posado sin ceremonias y las palabras del niño que pesaban más que cualquier informe de resultados financieros. Las palabras «tú no estabas allí» ya no le causaban dolor, porque ahora él estaba presente en cuerpo, alma y conciencia. La historia de Bautista Olmedo, que comenzó con un hombre fingiendo ceguera para probar a los demás, terminó con él aprendiendo a ver de verdad. Aprendió que la jerarquía de una empresa no justifica la invisibilidad de quienes la sostienen con su esfuerzo diario en las sombras. Entendió que la lealtad no se compra con salarios altos, sino que se cultiva con respeto, atención y una humanidad compartida en los detalles simples. Su empresa ya no solo facturaba grandes sumas de dinero, sino que se había transformado en un lugar donde cada nombre era conocido y respetado. Bautista finalmente se sentía digno del legado de su padre, habiendo encontrado su propia sabiduría a través de la vulnerabilidad y la observación honesta. Se alejó de aquel ventanal con la certeza de que, a partir de ese momento, nunca más dejaría de mirar lo que realmente importa. Si este relato ha tocado alguna fibra en tu interior, te invitamos a que le des un like al video y te suscribas a nuestro canal. Nos encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios y saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando hoy.
Comparte esta historia con alguien que creas que necesita recordar el valor de la integridad y de la verdadera visión en su vida diaria. Cada gesto de bondad y cada palabra de aliento que damos sin esperar nada a cambio construye un mundo mucho más humano para todos. Esta historia nos enseña que a veces debemos cerrar los ojos a las apariencias para poder abrir el corazón a las verdades que nos rodean. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por permitirnos compartir estos momentos de reflexión contigo cada día en este espacio. La moraleja de este relato es poderosa y positiva. La verdadera grandeza de un líder no reside en su poder o riqueza, sino en su capacidad para reconocer la humanidad en cada persona, sin importar su cargo. Bautista descubrió que la honestidad y la bondad suelen esconderse en los lugares más sencillos y que la arrogancia es la verdadera ceguera que nos impide progresar. Al final, lo que queda no son los edificios construidos, sino los vínculos de respeto y la tranquilidad de actuar con justicia hacia los demás. Te agradecemos nuevamente por escuchar toda la historia y te invitamos a suscribirte para seguir disfrutando de más relatos que, como este, buscan tocar el alma. Hasta la próxima historia.